¿Cómo tomarías una decisión importante si no pudieras conocer toda la información disponible? Curiosamente, ese es el problema que la humanidad ha intentado resolver durante miles de años. Bienvenidos a Alimentos y Datos, el espacio donde exploramos la ciencia que hay detrás de los alimentos que consumimos cada día. Hoy comenzaremos un viaje a través de más de 4000 años de historia. Vamos a descubrir cómo la humanidad pasó de simplemente contar personas y recursos a desarrollar una de las herramientas más poderosas de la ciencia moderna, la estadística. Cuando escuchamos la palabra estadística solemos pensar en números, fórmulas o gráficas. Sin embargo, detrás de todo eso existe una historia fascinante relacionada con gobiernos, imperios, comercio, ciencia e incluso con la forma en que tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Qué es la estadística y por qué importa? Antes de conocer su historia, debemos entender qué es la estadística. La estadística es una disciplina científica que nos permite transformar datos en conocimiento útil. No se trata únicamente de recopilar información, sino de organizarla, analizarla e interpretarla para comprender fenómenos complejos. Piensen por un momento en algunas preguntas. ¿Cuál es la prevalencia de una enfermedad? ¿Qué alimento prefieren los consumidores? ¿Cuál es el rendimiento promedio de una granja? ¿Qué tratamiento produce mejores resultados? Todas estas preguntas requieren datos y métodos para interpretarlos. La estadística moderna descansa sobre 4 pilares fundamentales. Primero, la estadística descriptiva, que resume y organiza la información. Segundo, la estadística inferencial, que nos permite sacar conclusiones sobre poblaciones completas a partir de muestras. Tercero, la probabilidad, que cuantifica la incertidumbre. Y cuarto, los modelos estadísticos, que explican relaciones entre variables. En otras palabras, la estadística nos ayuda a tomar decisiones cuando no conocemos toda la información. ¿Cómo surge la estadística? Curiosamente, la estadística no nació en las universidades ni en los laboratorios. Su origen está ligado a las necesidades de los gobiernos. La palabra estadística proviene del alemán Statistik, que significa literalmente ciencia del Estado. Los gobernantes necesitaban responder preguntas fundamentales. ¿Cuántas personas viven en mi territorio? ¿Cuántos impuestos puedo recaudar? ¿Cuántos soldados puedo reclutar? ¿Cuántas tierras agrícolas existen? Sin información confiable, gobernar era prácticamente imposible. Por eso podemos decir que la estadística nació como una herramienta administrativa antes de convertirse en una ciencia. ¿Cuáles fueron los primeros registros? Los primeros instrumentos estadísticos fueron los censos y los registros vitales. Un censo consiste en recopilar información de todos los individuos de una población. Era un proceso costoso y complejo, pero proporcionaba una fotografía completa de la realidad. Por otro lado, los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones permitieron observar cómo evolucionaban las poblaciones con el tiempo. Estos registros resultaron particularmente útiles para detectar epidemias, estimar necesidades alimentarias y planificar recursos. Aunque aún no existían fórmulas estadísticas, ya se estaban construyendo las bases del pensamiento cuantitativo. ¿Cómo se aplicaba la estadística en la antigüedad? Mucho antes de las computadoras, los grandes imperios ya realizaban actividades estadísticas. En Egipto, los censos ayudaban a planificar obras monumentales como las pirámides. Era necesario conocer cuántos trabajadores estaban disponibles y cuántos recursos podían movilizarse. En Roma, el censo se convirtió en una institución formal. Cada 5 años se registraban ciudadanos, propiedades y obligaciones militares. Esto permitía organizar la recaudación fiscal y el servicio militar. Resulta interesante observar que la necesidad de medir y cuantificar ha acompañado a las sociedades humanas desde sus orígenes. ¿Cómo se aplicaba la estadística en otras civilizaciones? Aunque solemos asociar la estadística con Occidente, otras civilizaciones también desarrollaron sistemas avanzados de registro. Los babilonios utilizaban tablillas de arcilla para documentar cosechas, intercambios comerciales y población. Por su parte, en China encontramos uno de los primeros censos integrales conocidos. Lo interesante es que no solo contabilizaban personas, también registraban actividades económicas y productivas. Esto representa un paso importante.
La idea de que los datos pueden utilizarse para comprender sistemas complejos y no únicamente para contar individuos. La lógica era simple pero poderosa: conocer para gobernar. Recopilar datos es solo el inicio. ¿Qué pasa después? Hasta este momento, la estadística se basaba principalmente en recopilar información, pero surgió un problema. ¿Qué ocurre cuando una población es demasiado grande para estudiarla por completo? ¿Es necesario preguntar a todos? Durante la Edad Moderna apareció una idea revolucionaria: estudiar una parte representativa de la población y utilizarla para obtener conclusiones sobre el conjunto. Así nacieron tres conceptos fundamentales: muestreo, inferencia estadística, probabilidad. Este cambio transformó radicalmente la disciplina. La estadística dejó de ser únicamente una herramienta descriptiva para convertirse en una ciencia capaz de generar conocimiento. ¿Cómo la estadística se vuelve matemática? A medida que avanzaba la ciencia, la estadística comenzó a incorporar herramientas matemáticas más sofisticadas. Caspar Neumann elaboró algunas de las primeras tablas de mortalidad, mostrando que fenómenos aparentemente aleatorios podían estudiarse sistemáticamente. Posteriormente, William Playfair revolucionó la comunicación de datos mediante gráficos. Lo interesante es que los gráficos de barras y de pastel que usamos hoy tienen más de 2 siglos de historia. Aquí podemos hacer una reflexión. ¿Cuántas veces entendemos una gráfica en segundos cuando una tabla requeriría varios minutos de análisis? Playfair comprendió el enorme poder de la visualización de datos. ¿Cuál es el corazón conceptual de la estadística? Hablemos de probabilidad y estadística. En el siglo XIX ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la estadística. Matemáticos como Pierre-Simon Laplace y Carl Friedrich Gauss desarrollaron métodos para estimar valores desconocidos y cuantificar errores de medición. A partir de este momento, la estadística comenzó a responder preguntas como: ¿qué tan confiable es una estimación? ¿Cuál es el margen de error? ¿Qué tan probable es que un resultado ocurra por azar? La estadística moderna se construye precisamente sobre esta capacidad de razonar con incertidumbre. No busca eliminar la incertidumbre, sino medirla. ¿Por qué la estadística es una herramienta de decisión? Si observamos el recorrido histórico completo, vemos una evolución extraordinaria. Comenzamos contando personas y recursos. Después aprendimos a resumir información. Más tarde desarrollamos gráficos y modelos matemáticos. Finalmente llegamos a la inferencia estadística, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Actualmente la estadística está presente en prácticamente todas las disciplinas: medicina, agricultura, veterinaria, economía, ingeniería, alimentos e inteligencia artificial. Cada vez que tomamos una decisión basada en datos, estamos aplicando, de alguna manera, siglos de desarrollo estadístico. Y esa es quizá la lección más importante de esta historia. La estadística no consiste en números. Consiste en transformar información imperfecta en decisiones mejor fundamentadas. Antes de terminar, quiero plantear una pregunta para reflexionar. Si la estadística nació para ayudar a los gobernantes a tomar decisiones, ¿qué decisiones toman ustedes hoy basándose en datos? A lo largo de esta serie aprenderemos las herramientas que permiten responder preguntas complejas mediante evidencia cuantitativa, siguiendo una tradición que comenzó hace miles de años con los primeros censos y que hoy impulsa áreas tan modernas como la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo episodio de Alimentos y Datos, el espacio donde exploramos la ciencia que hay detrás de la producción y conservación de alimentos.